La tierra de los apaches temblaba bajo el sol ardiente que castigaba las montañas de Chihuahua. El polvo rojizo se levantaba en pequeños remolinos con cada paso que daba Yaretsi por el sendero que conducía a su hogar. A sus 25 años, su rostro de facciones fuertes y marcadas reflejaba una belleza que solo podía pertenecer a una mujer Ndé, como se llamaban a sí mismos los apaches, rechazando el nombre que les habían impuesto los extranjeros. El verano de 1875 había sido particularmente cruel. La sequía amenazaba los escasos cultivos que mantenían las familias de la pequeña comunidad escondida entre las montañas del norte. Este refugio natural había permitido a su gente sobrevivir a las persecuciones, tanto de mexicanos como de estadounidenses, quienes desde la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 habían intensificado la cacería de los que consideraban sus enemigos. Yaretsi llevaba en sus manos un canasto con hierbas medicinales que había recogido para su abuela, una respetada curandera de la tribu. Su mente divagaba entre los recuerdos amargos de su última visita a la anciana Nantli, quien le había confirmado lo que todas las mujeres de la comunidad ya murmuraban: su vientre jamás daría frutos. Tienes el espíritu del viento dentro de ti, le había dicho la anciana mientras le pasaba las manos arrugadas por el abdomen. El viento no puede ser contenido en un solo lugar. Tu destino es diferente al de otras mujeres. Estas palabras habían sido un golpe devastador para Yaretsi. En la tradición apache, la fertilidad era un don sagrado. Las ceremonias de pubertad que había atravesado años atrás, la danza del amanecer que celebraba su transición de niña a mujer, todo había sido en preparación para el papel más importante en la vida de una mujer Ndé, ser madre. Al llegar a la pequeña aldea, Yaretsi observó el movimiento inusual entre las viviendas tradicionales. Algunas familias recogían sus pertenencias, mientras otras discutían acaloradamente. «¿Qué sucede, madre?», preguntó al entrar en su hogar, donde Itzel, una mujer de rostro severo pero de mirada bondadosa, preparaba un brebaje sobre el fuego. «Han llegado noticias del norte», respondió sin levantar la vista de su tarea. «Un grupo de guerreros viene hacia aquí. Han escapado de la reservación de San Carlos en Arizona. Entre ellos viene Nokis». El nombre provocó que Yaretsi dejara caer el canasto de hierbas. Nokis, cuyo nombre significaba oso valiente, había sido su prometido antes de ser capturado por soldados estadounidenses 3 años atrás. «¿Está vivo?», logró articular, sintiendo que el aire le faltaba. «Sí, pero trae consigo el peligro. Los soldados americanos y mexicanos lo buscan. El Consejo está decidiendo si los recibiremos o los enviaremos a otra parte». La noticia despertó sentimientos contradictorios en Yaretsi. Por un lado, la alegría de saber que Nokis había sobrevivido. Por otro, el temor de enfrentarlo sabiendo que ya no podría ofrecerle lo que todo guerrero apache esperaba: hijos que continuaran su linaje. El consejo tribal se reunió esa misma tarde. Desde lejos, Yaretsi observaba a los ancianos y guerreros debatir bajo la sombra de un enorme mezquite. La decisión fue unánime. Recibirían a sus hermanos fugitivos, pero solo por una luna. Después deberían continuar su camino hacia las montañas más profundas, donde la mano del hombre blanco aún no había llegado. La llegada de los guerreros 3 días después fue recibida con una mezcla de alegría y preocupación. Eran 15 hombres, 4 mujeres y 3 niños, todos exhaustos y marcados por las cicatrices de la lucha y el cautiverio. Nokis lideraba el grupo, montado sobre un imponente caballo negro que había robado durante su fuga. El tiempo no había sido generoso con él. Su rostro, antes juvenil y animado, ahora mostraba líneas de dureza, y sus ojos reflejaban el peso de experiencias que ningún hombre debería soportar.
Sin embargo, cuando su mirada se encontró con la de Yaretsi entre la multitud, algo del antiguo brillo regresó a ellos. «Has esperado», le dijo esa noche, cuando finalmente pudieron hablar a solas cerca del arroyo que atravesaba la aldea. «No tenía otra opción», respondió ella con una mezcla de emoción y reserva. «Mi corazón se quedó contigo aquel día». Noki se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas. Sus palmas estaban callosas y marcadas por cicatrices, testimonio de su lucha por la libertad. En las noches más oscuras de la reservación, cuando creía que moriría bajo el látigo de los soldados o por las enfermedades que nos mataban como moscas, era tu rostro lo que me mantenía vivo, confesó con voz ronca, la promesa de volver a ti. Yaretsi sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. El momento que tantas veces había soñado finalmente había llegado, pero ahora estaba manchado por la sombra de su infertilidad. «Nokis, hay algo que debes saber», comenzó, apartando sus manos. «Las cosas han cambiado, yo he cambiado». El guerrero la miró confundido, pero antes de que pudiera continuar, fueron interrumpidos por el sonido de un cuerno, la señal de alarma. «¡Soldados!», gritó un vigía desde lo alto de una roca. «¡Se acercan desde el sur!». El campamento se transformó en un torbellino de actividad. Los guerreros recién llegados, pese a su cansancio, tomaron sus armas mientras las mujeres recogían a los niños y las pertenencias más valiosas. «Debemos irnos», dijo Nokis, tomando a Yaretsi del brazo. «Ven conmigo». «¿Qué? No puedo abandonar a mi familia, a mi gente. Si me quedo, nos matarán a todos. He visto cómo actúan. No distinguen entre guerreros y niños». La desesperación en su voz era palpable. Yaretsi miró hacia las cabañas donde su madre y su abuela preparaban la evacuación. La decisión más importante de su vida debía ser tomada en segundos. «Iré contigo», decidió finalmente, «pero debo despedirme». La despedida fue breve y dolorosa. Su madre la abrazó con fuerza mientras le susurraba consejos y bendiciones al oído. La anciana Nantli le entregó un pequeño saquito de cuero. «Polen sagrado y hierbas de fertilidad», explicó la curandera, «para cuando estés lista para desafiar al viento que llevas dentro». Yaretsi guardó el saquito entre sus ropas, sabiendo que su abuela desconocía la verdad de su condición. No tuvo corazón para contradecirla en lo que probablemente sería su último encuentro. Esa misma noche, Yaretsi cabalgaba junto a Nokis y los demás fugitivos hacia las montañas del oeste. Dejaba atrás no solo su hogar, sino también la vida que había conocido. Mientras las estrellas iluminaban su camino, se preguntaba si algún día podría decirle a Nokis la verdad sobre su infertilidad, y si él la seguiría amando cuando supiera que nunca podría darle hijos. El destino de los Nde, su pueblo, pendía de un hilo tan frágil como sus propias esperanzas de felicidad. Pero en la cultura apache, la resistencia no era una opción, sino una forma de vida, y Yaretsi estaba determinada a resistir, tanto a las fuerzas que amenazaban a su gente como a la maldición que, según creía, habitaba en su vientre. Lo que no sabía es que el viaje que apenas comenzaba cambiaría no solo su destino, sino también las creencias que tenía sobre sí misma y sobre los designios de los espíritus que gobernaban su mundo. Los meses siguientes fueron un constante movimiento para el pequeño grupo de apaches. Tras escapar de los soldados aquella noche, se habían internado en la Sierra Madre Occidental, moviéndose entre las sombras, evitando los asentamientos mexicanos y las patrullas militares, que aún los buscaban con determinación. El invierno llegó con una crueldad inesperada. La nieve cubrió las montañas más altas, obligándolos a buscar refugio en cuevas y a depender de la caza cada vez más escasa. Fue durante esos meses difíciles cuando Yaretsi y Nokis finalmente consolidaron su unión, no con la tradicional ceremonia apache que hubieran deseado,
sino con un simple ritual íntimo presenciado solo por las estrellas y bendecido por un anciano del grupo que había sido un respetado hombre medicina en su comunidad. La primera noche juntos, en una pequeña cueva iluminada por el fuego, Yaretsi finalmente reunió el valor para confesar su secreto. «Los espíritus no me han bendecido con la capacidad de dar vida», le dijo, evitando su mirada. «La anciana Nantli me lo confirmó antes de tu regreso. Mi vientre es como el desierto en la sequía más larga». Esperaba rechazo, tal vez incluso desprecio, pues sabía lo importante que era para un guerrero apache tener descendencia. Pero la respuesta de Nokis la sorprendió. «Durante mi tiempo en la reservación», comenzó él, tomando sus manos entre las suyas, «conocí a un hombre sabio de la tribu Navajo, nuestros primos del norte. Me contó que los espíritus a veces cierran un camino para abrir otro más importante. Si no puedes dar a luz de tu vientre, quizás estés destinada a dar vida de otras maneras». Sus palabras, aunque reconfortantes, no eliminaron completamente el dolor que Yaretsi sentía. En las semanas siguientes, mientras continuaban su nomadismo forzado, observaba con una mezcla de alegría y envidia cómo las otras mujeres del grupo cuidaban de sus hijos. Especialmente Sitala, una joven madre cuyo bebé había nacido justo antes de la fuga de la reservación. Una tarde, mientras buscaban raíces comestibles en un cañón, Sitala le permitió sostener a su pequeño. «Tienes buenas manos para los niños», comentó la mujer al ver cómo el bebé se calmaba en brazos de Yaretsi. «Algún día serás una gran madre». Yaretsi no tuvo corazón para contradecirla, limitándose a sonreír mientras mecía al pequeño. Sin embargo, esa breve experiencia sembró en ella una idea que crecería con el tiempo. La primavera trajo nuevos desafíos. Los alimentos escaseaban y las tensiones dentro del grupo aumentaban. Fue entonces cuando Nokis tomó una decisión arriesgada. Descenderían de las montañas y se acercarían a una pequeña comunidad mestiza para comerciar pieles por provisiones. «Es peligroso», argumentó uno de los guerreros más viejos. «Podrían reconocernos y alertar a los soldados». «Moriremos de hambre si continuamos así», rebatió Nokis. «Además, he escuchado que en ese pueblo vive un médico que ha tratado bien a nuestra gente en el pasado». La mención del médico despertó el interés de Yaretsi. Aunque confiaba en los conocimientos tradicionales de su pueblo, la idea de que alguien con educación occidental pudiera examinar su condición le daba una pequeña esperanza. El pueblo resultó ser más amigable de lo esperado. Ubicado en un valle remoto, sus habitantes mantenían una relación distante pero respetuosa con los nativos de la región. El médico, un hombre mayor llamado Don Ernesto, había ganado reputación por tratar a todos por igual, sin importar su origen. Mientras Nokis y los demás guerreros negociaban el intercambio de pieles, Yaretsi, disfrazada con ropas mestizas que habían conseguido, se aventuró a visitar al médico. Don Ernesto la recibió con amabilidad, aunque con cierta sorpresa al notar sus rasgos indígenas bajo el disfraz. «¿En qué puedo ayudarte, muchacha?», preguntó, indicándole que tomara asiento en su modesta consulta. Con dificultad, pues su español era limitado, Yaretsi le explicó su situación. El médico la escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales para entender mejor. «Sin un examen adecuado es difícil determinar la causa», dijo finalmente. «Pero te diré algo que he aprendido en mis años de práctica. El cuerpo humano es un misterio que ni la medicina moderna comprende completamente. He visto mujeres que fueron declaradas estériles dar a luz hijos sanos, y otras que parecían perfectamente capaces nunca concebir». Le entregó un pequeño frasco con un líquido ambarino. «Es un tónico que preparo con hierbas locales y algunas medicinas que traigo de la capital. No puedo prometerte milagros, pero ha ayudado a algunas mujeres». Yaretsi agradeció el gesto, guardando el frasco entre sus ropas junto al saquito de hierbas que le había dado su abuela.
Dos mundos, dos tradiciones, unidas en su deseo de superar lo que parecía ser su destino. Al salir de la consulta, un tumulto en la plaza principal del pueblo captó su atención. Un grupo de hombres armados había llegado y discutía acaloradamente con algunos locales. Con horror reconoció los uniformes, soldados mexicanos. Intentó mezclarse entre la gente para regresar donde Nokis la esperaba, pero uno de los soldados la detuvo por el brazo. «¿A dónde vas con tanta prisa, muchacha?», preguntó, mirándola con sospecha. Sus ojos recorrieron su rostro, notando los rasgos que delataban su origen. «Disculpe, señor, debo volver con mi familia», respondió, bajando la mirada y tratando de imitar el acento local. «Tu cara me resulta familiar», insistió el soldado. «¿No serás una de esas apaches que andan con los rebeldes fugados de Arizona?» El corazón de Yaretsi latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse. En ese momento, una voz interrumpió. «Déjala en paz, sargento Ramírez. Es la sobrina de doña Carmen. Trabaja en la panadería». Era don Ernesto quien había salido tras ella al ver la llegada de los soldados. «Conozco a su familia desde hace años», continuó el médico. «Son gente honrada». El soldado dudó, pero finalmente la soltó. «Ve con cuidado, muchacha. Hay apaches rebeldes en las montañas, gente peligrosa». Yaretsi asintió y se alejó lo más rápido que pudo sin parecer sospechosa. Encontró a Nokis y los demás ya preparados para partir, alertados por los vigías sobre la presencia militar. «Debemos irnos ahora», susurró Nokis, ayudándola a montar. «Han enviado un mensajero al fuerte. Pronto habrá más soldados». Esa noche, mientras acampaban en un cañón a varias horas del pueblo, Yaretsi le contó a Nokis sobre su visita al médico y el tónico que le había dado. «Las medicinas de los blancos son poderosas», admitió él. «Pero nuestra gente ha sobrevivido miles de lunas confiando en los conocimientos de nuestros ancestros». Tomó el saquito de hierbas que le había dado Nantli y lo mezcló con algunas gotas del tónico del médico en una pequeña taza de agua caliente. «Lo mejor de ambos mundos», dijo ofreciéndole la bebida, «como nosotros que vivimos entre dos realidades». Yaretsi bebió el brebaje, que tenía un sabor amargo pero no desagradable. Esa noche, mientras yacía junto a Nokis bajo las estrellas, soñó con niños que corrían por un valle verde, libre de soldados y de miedo. En su sueño, ella los observaba desde lejos, como si no fueran suyos, pero de alguna manera le pertenecieran. El grupo continuó su viaje hacia el norte, siempre manteniéndose en las zonas más remotas de la sierra. A medida que pasaban las semanas, Yaretsi notaba cambios en su cuerpo. Sus periodos, siempre irregulares, se detuvieron por completo. Su energía disminuyó y ciertos olores comenzaron a causarle náuseas. Una mañana, mientras recogía agua en un arroyo, Sitala se acercó a ella con una sonrisa cómplice. «Los espíritus te han escuchado», le dijo, colocando una mano sobre el vientre de Yaretsi. «Llevas una nueva vida dentro de ti». Yaretsi quedó paralizada. «No puede ser», murmuró. La anciana Nantli dijo: «Las ancianas saben mucho, pero hasta ellas pueden equivocarse», respondió Sitala. «Conozco los signos. Mi madre era partera en nuestra aldea». Esa noche, cuando le contó a Nokis sus sospechas, vio algo que no había contemplado en mucho tiempo. Esperanza pura en los ojos de su amado. «Si es verdad», dijo él, abrazándola con fuerza, «será la mejor noticia desde que recuperé mi libertad». A medida que su embarazo avanzaba, confirmando las palabras de Sitala, Yaretsi experimentó una transformación interna. El viento que según Nantli habitaba en ella no había desaparecido, pero ahora parecía haberse calmado, como si hubiera encontrado un propósito. El viaje se volvió más lento para acomodar su condición. El grupo decidió establecerse temporalmente en un valle escondido entre dos montañas, donde construyeron refugios más permanentes. Allí,
Yaretsi comenzó a prepararse para el nacimiento, siguiendo tanto las tradiciones apaches como los consejos que había recibido del médico. Una tarde, mientras tejía un pequeño cesto cuna tradicional, un vigía trajo noticias alarmantes. Un grupo grande se aproximaba desde el este. ¿Soldados?, preguntó Nokis, tomando instintivamente su rifle. «No», respondió el vigía. «Son de los nuestros, familias enteras, parecen refugiados». Efectivamente, al caer la noche llegaron más de 30 apaches. Ancianos, mujeres y niños principalmente, con solo un puñado de guerreros para protegerlos. Venían exhaustos y muchos estaban heridos. Su líder, un hombre llamado Tazunque, relató una historia devastadora. «La aldea donde se refugiaron nuestras familias fue atacada», explicó con voz quebrada. «Los soldados mexicanos y algunos cazadores de recompensas no respetaron a nadie. Quemaron las viviendas con gente dentro». Yaretsi escuchaba horrorizada, su mano protegiendo instintivamente su vientre abultado. Entre los refugiados, reconoció a algunos miembros de su antigua comunidad, incluida una prima lejana que había perdido a su esposo en el ataque. «¿Mi madre? ¿Mi abuela?», preguntó temiendo la respuesta. «Lo siento, Yaretsi», respondió Tazunque bajando la mirada. «La anciana Nantli fue una de las primeras en caer. Tu madre no la vimos entre los sobrevivientes». El dolor que sintió fue como un cuchillo atravesando su corazón. Nokis la sostuvo mientras sollozaba, su cuerpo entero sacudido por el peso de la pérdida. Esa noche, mientras el campamento ampliado se sumía en un silencio pesado, interrumpido solo por el llanto ocasional, Yaretsi hizo una promesa a la vida que crecía dentro de ella. «Vivirás libre», susurró, acariciando su vientre. «Conocerás la historia de nuestro pueblo y llevarás el espíritu de la resistencia en tu sangre. Pero también conocerás la paz, una paz que tu padre y yo no hemos conocido». El embarazo continuó sin complicaciones, y con la llegada del otoño, Yaretsi sentía que el momento del nacimiento se acercaba. El grupo ahora más numeroso había construido un asentamiento semipermanente, bien escondido y defendible. Los hombres cazaban y montaban guardia, mientras las mujeres mantenían vivas las tradiciones, enseñando a los niños las historias y cantos de su pueblo. Una noche, mientras todos dormían, Yaretsi despertó con un dolor agudo que recorría su espalda y se extendía hacia su vientre. El momento había llegado. Siguiendo la tradición, las mujeres la ayudaron a prepararse en una cabaña especial construida para el parto. Nokis, como dictaba la costumbre, no podía estar presente, pero esperaba ansioso afuera. El trabajo de parto fue largo y difícil. Sitala y otras 2 mujeres con experiencia la asistieron, utilizando hierbas para aliviar el dolor y técnicas tradicionales para facilitar el nacimiento. Cuando finalmente el bebé llegó al mundo con un potente llanto, Yaretsi experimentó una alegría que jamás había imaginado. «Es un niño», anunció Sitala, colocando al recién nacido sobre su pecho. «Fuerte como su padre». Pero la sorpresa no terminó ahí. Minutos después, mientras las mujeres la preparaban para expulsar la placenta, Yaretsi sintió otro dolor intenso. «¡Hay otro!», exclamó una de las parteras sorprendida. Efectivamente, un segundo bebé venía en camino, y luego un tercero, y finalmente un cuarto. 4 niños, todos varones, todos perfectos y saludables, habían nacido de un vientre que supuestamente era estéril. Cuando Nokis finalmente pudo entrar para conocer a sus hijos, su rostro reflejaba asombro y una felicidad indescriptible. «4 guerreros para nuestro pueblo», dijo, con lágrimas en los ojos. «4 luces de esperanza en nuestros tiempos más oscuros». Las noticias de los cuatrillizos se extendieron rápidamente por el campamento. Muchos lo interpretaron como una señal de los espíritus, un presagio de que el pueblo apache, contra todo pronóstico, sobreviviría.
Esa noche, mientras Yaretsi descansaba rodeada de sus 4 pequeños milagros, recordó las palabras de la anciana Nantli. Tienes el espíritu del viento dentro de ti. Ahora entendía que el viento no era un impedimento para la vida, sino una fuerza que podía llevar semillas a lugares inesperados, creando vida donde parecía imposible. El invierno que siguió al nacimiento de los cuatrillizos fue uno de los más duros que se recordaban en la Sierra Madre. La nieve caía implacable, cubriendo el asentamiento apache y dificultando la caza y la recolección. Sin embargo, dentro de la cabaña donde Yaretsi y Nokis criaban a sus hijos, el calor de la vida nueva contrastaba con la frialdad exterior. Los niños fueron nombrados siguiendo la tradición apache, esperando al 4.º día después del nacimiento, cuando se consideraba que sus almas estaban firmemente ancladas a sus cuerpos. El primero en nacer fue llamado Goyatley, el que bosteza, pues había llegado al mundo abriendo ampliamente su boca, como si despertara de un largo sueño. El segundo recibió el nombre de Tapido, aguas profundas, por los ojos oscuros y tranquilos que observaban todo con una serenidad impropia de un recién nacido. El tercero fue nombrado Chato, nariz plana, por su pequeña nariz que recordaba a la de su abuelo paterno. Y el último y más pequeño fue llamado Losen, ladrón de corazones, pues desde el primer día conquistó a todos con su sonrisa y sus diminutos puños siempre en movimiento. Cuidar de 4 bebés a la vez era una tarea titánica, pero Yaretsi contaba con la ayuda de las otras mujeres del campamento. En la cultura apache, los niños eran considerados un tesoro comunal y todas contribuían a su bienestar. Sitala se convirtió en una segunda madre para los cuatrillizos, amamantando a 2 de ellos cuando Yaretsi no daba abasto con su propia leche. A medida que pasaban los meses y la primavera reemplazaba al invierno, los niños crecían fuertes y saludables. Cada uno comenzaba a mostrar su personalidad única. Goyatlay era observador y cauteloso. Tapido mostraba una curiosidad insaciable. Chato era risueño y sociable. Y Losen, aunque el más pequeño, parecía tener la voluntad más fuerte de los 4. Fue durante esa primavera cuando llegaron noticias que cambiarían nuevamente el rumbo de sus vidas. Un mensajero de otra banda apache trajo información sobre tratados que el gobierno mexicano estaba ofreciendo a los grupos indígenas que aceptaran establecerse en territorios designados. Dicen que habrá tierras para cultivar y prometen que no habrá más persecuciones, explicó el mensajero durante una reunión del Consejo Tribal. Algunas bandas ya han aceptado. La propuesta generó debates acalorados. Algunos, como Nokis, desconfiaban profundamente de las promesas gubernamentales. ¿Cuántas veces nos han traicionado?, argumentó con pasión. Firman papeles que luego ignoran cuando les conviene. Otros, sin embargo, veían en el tratado una posibilidad de paz después de décadas de conflicto y sufrimiento. Nuestros niños merecen crecer sin miedo, dijo una anciana, mirando significativamente hacia donde Yaretsi sostenía a 2 de sus hijos. ¿De qué sirve la libertad si estamos siempre huyendo, siempre hambrientos? La decisión no fue fácil ni unánime. Finalmente, el grupo se dividió. Aproximadamente la mitad, incluidos Tasunke y sus seguidores, decidieron aceptar la oferta del gobierno y establecerse en las tierras prometidas. La otra mitad, liderada por Nokis, optó por mantener su independencia y continuar su vida nómada en las montañas. La separación fue emotiva. Amistades y hasta familias se dividieron, cada uno siguiendo lo que creía correcto. Sitala fue una de las que decidió partir, abrazando a Yaretsi con lágrimas en los ojos. Nuestros caminos se separan, pero nuestros corazones siguen unidos, le dijo, besando la frente de cada uno de los cuatrillizos. Que los espíritus los protejan siempre. Yaretsi sentía el corazón dividido.
Parte de ella anhelaba la estabilidad que ofrecía el acuerdo, un lugar donde sus hijos pudieran crecer sin el constante peligro que los acechaba. Pero su lealtad hacia Nokis y su comprensión de las razones de su desconfianza pesaron más. ¿Crees que hemos tomado la decisión correcta?, le preguntó esa noche, mientras observaban dormir a sus 4 pequeños. Nokis permaneció en silencio por un momento, su rostro grave iluminado por la luz tenue del fuego. No lo sé, admitió finalmente. Pero sé que los que se someten a menudo pierden más que su libertad, pierden su alma. Prefiero que nuestros hijos crezcan libres y orgullosos, aun si el camino es más difícil. El grupo reducido continuó su vida seminómada, moviéndose entre diversos puntos de la Sierra Madre según las estaciones. Yaretsi se adaptó a criar a sus hijos en este estilo de vida, enseñándoles desde pequeños las habilidades necesarias para sobrevivir. En los 3 años, los cuatrillizos ya sabían identificar plantas comestibles, seguir rastros simples y mantenerse en silencio cuando era necesario esconderse. Fue durante una de estas migraciones estacionales cuando ocurrió el encuentro que marcaría profundamente sus vidas. El grupo se dirigía hacia el norte, buscando mejores territorios de caza para el verano, cuando sus exploradores reportaron una columna de humo a pocas horas de distancia. «No parece un campamento militar», informó uno de los guerreros. «Es demasiado pequeño. Quizás viajeros o cazadores». Nokis decidió investigar personalmente, llevando consigo a otros 2 guerreros. Yaretsi esperó ansiosa su regreso, manteniendo a los niños cerca de ella. Cuando finalmente volvieron, la expresión de Nokis era una mezcla de sorpresa y cautela. «Es el médico», dijo, refiriéndose a don Ernesto, el hombre que había ayudado a Yaretsi años atrás. «Está solo, herido». Su carreta se volcó en un barranco. La noticia provocó reacciones divididas. Algunos argumentaban que debían evitar cualquier contacto con forasteros, mientras otros, recordando la amabilidad que el médico había mostrado hacia ellos, sugerían ayudarlo. «Le debo mi vida y la de mis hijos», intervino Yaretsi. «Cuando los soldados pudieron haberme capturado, él mintió para protegerme». Finalmente Nokis tomó la decisión. Traerían al médico al campamento para curarlo, y después decidiría qué hacer con él. Don Ernesto llegó semi-inconsciente, con una pierna fracturada y múltiples contusiones. Las mujeres con conocimientos de medicina tradicional trabajaron junto a Yaretsi para estabilizarlo. Cuando finalmente despertó y reconoció a Yaretsi, una sonrisa débil se dibujó en su rostro. «La muchacha apache», murmuró. «Veo que mis medicinas funcionaron mejor de lo esperado». Su mirada se posó en los 4 niños que observaban curiosos desde una esquina de la tienda. Durante las semanas siguientes, mientras el médico se recuperaba, se ganó la confianza del grupo compartiendo sus conocimientos médicos y aprendiendo a su vez de las prácticas curativas apaches. Contó a Yaretsi y Nokis que había abandonado el pueblo después de que las autoridades lo acusaran de ayudar a indios rebeldes. «Mi juramento como médico es tratar a todos los que sufren sin distinción», explicó. «Eso me convirtió en un traidor a los ojos de algunos». Don Ernesto quedó especialmente fascinado por los cuatrillizos, a quienes examinó con cuidado. «En toda mi carrera nunca había visto un caso así», comentó. 4 niños perfectamente sanos de un solo embarazo. Es extraordinario». Cuando llegó el momento de continuar el viaje, surgió la cuestión de qué hacer con el médico, quien aún no podía valerse completamente por sí mismo. «Vendrá con nosotros», decidió Nokis, para sorpresa de muchos. «Sus conocimientos son valiosos y ha demostrado ser un amigo de nuestro pueblo». Así, don Ernesto se convirtió en un miembro más del grupo, un puente entre 2 mundos que típicamente solo se encontraban en conflicto.
Con el tiempo, aprendió el idioma apache y enseñó español a muchos, incluidos los cuatrillizos, quienes lo adoraban y lo llamaban Abuelo Blanco. Los años pasaron. Los niños crecieron fuertes y saludables, cada uno desarrollando talentos distintos. Goyatley mostraba una habilidad extraordinaria para la caza, moviéndose por el bosque con la silenciosa precisión de un puma. Tapido se interesó por la medicina, aprendiendo tanto de las tradiciones apaches como de los conocimientos occidentales de don Ernesto. Chato se reveló como un hábil artesano, capaz de fabricar desde arcos perfectamente balanceados hasta intrincados cestos ceremoniales. Y Losen, el más pequeño pero también el más feroz, se convirtió en un jinete excepcional y un estratega nato en los juegos de guerra que los niños practicaban. Mientras crecían, Yaretsi y Nokis les enseñaron la historia de su pueblo, tanto las glorias pasadas como las tragedias recientes. No ocultaron la dura realidad que enfrentaban los apaches, pero también les inculcaron un profundo orgullo por su herencia cultural. El 10º cumpleaños de los cuatrillizos fue celebrado con una ceremonia especial. Según la tradición apache, era el momento en que los niños comenzaban su transición hacia la adultez, especialmente los varones, quienes pronto iniciarían su entrenamiento formal como guerreros. Durante la celebración, que duró 4 días, según la costumbre, Yaretsi observaba a sus hijos con una mezcla de orgullo y melancolía. En cada uno de ellos veía reflejados no solo los rasgos físicos de Nokis y los suyos propios, sino también las cualidades de su pueblo: resiliencia, orgullo, conexión con la tierra y un profundo sentido de comunidad. Una noche, mientras todos dormían después de las festividades, Yaretsi se aventuró sola hasta un pequeño claro en el bosque. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada que daba a los árboles y rocas un aspecto etéreo. Allí, bajo las estrellas, realizó un ritual personal de agradecimiento a los espíritus que le habían concedido el milagro de sus hijos. Mientras oraba en silencio, sintió una presencia detrás de ella. Al volverse, vio a la anciana Nantli, su abuela que había muerto años atrás en el ataque a su aldea. Sabía que no era real, que probablemente era producto de su mente exhausta o quizás un mensaje de los espíritus, pero la visión era tan clara que no pudo evitar hablarle. «Abuela, ¿has venido a conocer a mis hijos?» La figura sonrió, sus arrugas iluminadas por la luz de la luna. «Siempre los he conocido, hija mía. Los espíritus me mostraron su llegada mucho antes de que nacieran. Pero dijiste que mi vientre nunca daría frutos», recordó Yaretsi, «que tenía el espíritu del viento dentro de mí». «Y así era», respondió la visión. «El viento no se queda en un solo lugar. Lleva la vida a donde es necesaria. Tus hijos no son solo tuyos, Yaretsi. Son hijos de todo el pueblo Ndé, semillas de esperanza en tiempos de desesperación». La figura comenzó a desvanecerse, mezclándose con las sombras del bosque. «Cuídalos bien», fueron sus últimas palabras. «Los tiempos que se avecinan serán difíciles, pero ellos tienen un propósito importante». Yaretsi regresó al campamento con una sensación de paz renovada, pero también con una inquietud sobre las últimas palabras de la visión. ¿Qué desafíos aguardaban a sus hijos? No tuvo que esperar mucho para empezar a comprenderlo. Al amanecer, un explorador trajo noticias alarmantes. Soldados, tanto mexicanos como estadounidenses, se movían por la región en números nunca antes vistos. Parecía que habían formado una alianza para eliminar definitivamente a los últimos grupos apaches que se resistían a la rendición. El Consejo Tribal se reunió urgentemente para decidir su próximo movimiento. Tras horas de debate, llegaron a una conclusión dolorosa: debían separarse. Grupos pequeños tendrían más posibilidades de pasar desapercibidos y sobrevivir. «¿Y qué pasará con nuestro pueblo, con nuestras tradiciones?»,
preguntó Yaretsi, angustiada ante la perspectiva de otra separación. Si nos dispersamos, si cada familia va por su lado, ¿qué quedará de los Endé? Fue don Ernesto quien ofreció una solución inesperada. «Conozco un lugar», dijo, su voz gastada por los años, pero aún firme. En las montañas más al norte, cerca de la frontera, una tierra que los gobiernos han olvidado, demasiado remota e inhóspita para que les interese. Allí podríamos establecernos, construir una comunidad. La propuesta generó esperanza, pero también escepticismo. Realmente existía tal refugio, y aunque existiera, podrían llegar allí atravesando territorios tan vigilados. Nokis, quien había estado inusualmente silencioso durante la reunión, finalmente habló. «Confío en la palabra de Ernesto», declaró, «pero el viaje será extremadamente peligroso. No todos podrán hacerlo». La decisión final fue que un grupo pequeño, liderado por Nokis y guiado por don Ernesto, intentaría llegar a este supuesto refugio. Si lo encontraban y era seguro, enviarían mensajeros para guiar a los demás en pequeños grupos. Cuando llegó el momento de decidir quién iría en esta primera expedición, Yaretsi enfrentó el dilema más difícil de su vida. Nokis debía ir como líder y guerrero más experimentado, pero ¿debía ella acompañarlo con los niños, exponiéndolos a los peligros del viaje, o debía quedarse atrás, esperando noticias que quizás nunca llegarían? Tras una noche de reflexión, tomó su decisión. La familia permanecería unida. Los 6, Yaretsi, Nokis, los 4 niños y don Ernesto, emprenderían juntos el peligroso viaje hacia el norte. Los preparativos fueron rápidos y discretos. Cada familia del grupo se despidió, sabiendo que podrían no volver a verse. La partida ocurrió antes del amanecer, con un pequeño grupo de apenas 15 personas moviéndose silenciosamente entre las sombras del bosque. El viaje fue extremadamente difícil. Avanzaban principalmente de noche, ocultándose durante el día en cuevas o en la espesa vegetación. Cada cruce de camino, cada paso por terreno abierto, era un riesgo calculado. Los niños, comprendiendo la gravedad de la situación, mantenían un silencio disciplinado que hubiera sido admirable incluso en adultos. Tras semanas de viaje, habiendo evitado por poco varios encuentros con patrullas militares, finalmente llegaron a la región que don Ernesto había descrito. Era un valle escondido entre montañas escarpadas, con un pequeño lago alimentado por manantiales subterráneos y bosques que prometían buena caza. El acceso era tan difícil que, efectivamente, parecía haber sido olvidado por ambos gobiernos. «Este será nuestro nuevo hogar», declaró Nokis, observando el valle desde lo alto de una colina. «Aquí nuestros hijos podrán crecer en libertad». En los meses siguientes construyeron viviendas más permanentes que las que habían tenido en años. Cultivaron pequeñas parcelas con semillas que habían traído consigo y establecieron rutas de caza. Poco a poco, guiados por mensajeros secretos, otras familias apaches fueron llegando al valle, incluidos algunos de los que originalmente habían aceptado los tratados gubernamentales, solo para descubrir que las promesas eran vacías. Así nació una nueva comunidad apache, escondida del mundo exterior, pero vibrante en sus tradiciones. Los cuatrillizos, ahora en el umbral de la adolescencia, se convirtieron en símbolos de esperanza y renovación para todos. Una tarde, mientras observaba a sus 4 hijos practicar tiro con arco junto a otros niños del asentamiento, Yaretsi sintió una profunda gratitud. Contra todo pronóstico, contra las predicciones de infertilidad, contra las persecuciones y traiciones, la vida había prevalecido. Su pueblo, aunque reducido y obligado a esconderse, sobrevivía. Don Ernesto, ahora un anciano de cabello completamente blanco, que se movía con ayuda de un bastón tallado por Chato, se acercó a ella. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó con una sonrisa enigmática. Yaretsi negó con la cabeza.
Hace exactamente 12 años que viniste a mi consulta en aquel pueblo, creyendo que nunca podrías tener hijos. Ambos miraron hacia donde los cuatrillizos reían y competían por quién acertaba más flechas en el blanco. La vida encuentra su camino, continuó el médico. A veces a través de la medicina, a veces a través de la fe, y a veces simplemente a través del amor. Yaretsi asintió, recordando el brebaje que había mezclado las hierbas tradicionales apaches con el tónico del médico. Dos mundos, dos conocimientos que se habían unido para crear un milagro. Mis hijos son la prueba de que nuestro pueblo sobrevivirá, dijo con convicción. No importa cuánto intenten exterminarnos, mientras quede un solo niño apache que conozca nuestras historias y tradiciones, los Ndé vivirán. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y rojizos. En el centro del asentamiento, un anciano iniciaba un canto tradicional, su voz quebrada pero potente, elevándose hacia las estrellas que comenzaban a aparecer. Pronto, otras voces se unieron, creando una armonía que resonaba en el valle. Yaretsi cerró los ojos, dejando que la música la envolviera. En ese momento, sintió que todos los sacrificios, todos los sufrimientos, habían valido la pena. El guerrero apache no solo le había regalado 4 hijos cuando todos decían que era imposible, también le había dado algo igualmente valioso, un futuro para su pueblo. Y mientras la noche caía sobre el valle secreto, nuevas estrellas brillaban en el cielo del norte, testigos silenciosos de la indomable resistencia de un pueblo que se negaba a desaparecer. Los apaches, los Ndé, la gente, continuarían su camino, adaptándose y sobreviviendo como lo habían hecho desde tiempos inmemoriales. Porque como bien sabía Yaretsi ahora, el espíritu del viento no era una maldición, sino un don, la capacidad de doblegarse sin romperse, de cambiar sin perder la esencia, de llevar la semilla de la vida a los lugares más inesperados. Y sus 4 hijos, aquellos que nunca debieron existir, serían los portadores de ese espíritu para las generaciones venideras.